Los versos 1 y 2 del capítulo 15 de Lucas, estoy leyendo la versión nueva traducción viviente, dice que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar a Jesús, venían a escuchar su predicación, sus enseñanzas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Jesús porque se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. O sea, eso le molestó a ellos porque los recaudadores de impuestos y de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. Usted sabe que los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran los que cobraban el impuesto al pueblo para el Imperio Romano. O sea que ellos eran un segmento de la sociedad de mala reputación porque se decía que ellos robaban al pueblo y además de eso, pues estaban a favor de los enemigos de Israel en ese entonces. Ahora bien, también dice una versión que murmuraban de Jesús. O sea, ellos tenían una queja contra Jesús porque Jesús era un tipo diferente. Jesús rompió los paradigmas. O sea, ellos no estaban de acuerdo con Jesús porque si Jesús era un maestro de la ley, él no debía de juntarse supuestamente con pecadores, con prostitutas, con leprosos, bendito el nombre del Señor, y eso le molestaba a ellos, bendito el nombre del Señor. Yo quiero decirte en esta hora que si tú eres iglesia del Señor, tú tienes que copiar eso de tu maestro y Señor y Salvador. Tú tienes que buscar al perdido, tú tienes que tener una buena relación con los perdidos para ganarlo para Cristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué es una parábola? Quiero definir lo que es una parábola. Una parábola es una comparación realista basada en algo familiar de lo cual la gente conoce. La gente conoce. O sea, sobre todo la parábola refleja la vida real y usa términos y ejemplos muy realistas. O sea que la parábola era algo que la gente conocía en realidad, estaba familiarizado con eso. O sea, el pueblo de Israel estaba familiarizado con lo que era una oveja, con lo que era un pastor, estaba familiarizado con lo que eran las monedas, lo que era un denario, lo que era una dracma, y también estaba familiarizado con lo que era el hijo primogénito. Bendito el nombre del Señor. Ahora, algo que usted y yo podemos notar en ese capítulo 15, en los versículos 1 y 2, es la indolencia o la falta de esfuerzo e hipocresía de los fariseos y maestros de la ley del tiempo de Jesús con respecto a los pecadores. ¿Por qué? Porque los fariseos y los religiosos eran apáticos, o sea, no eran diligentes en cambiar la condición espiritual de esas personas que estaban viviendo contra la ley de Dios y eran perezosos en cuanto a los deberes de enseñar la ley a los pecadores y ganarlos para el reino de Dios. Eran apáticos, como muchas veces nos ponemos usted y yo, apáticos. Queremos ir a las naciones, pero no le predicamos al vecino. Queremos ir a predicarle a multitudes, pero no le predicamos al compañero de trabajo. Queremos predicarle a multitudes, pero no le predicamos al vecino que es alcohólico, al familiar que está sumido en la droga o en la hechicería o en la brujería, en la mentira, el adulterio, en el pecado. Y a veces queremos predicarle a otros, pero los que están cerca de nosotros lo ignoramos. Eso se llama indolencia. Yo quiero que la gente se salve. Yo quiero ir al cielo y ganar muchas personas, pero yo me quiero ir con mi familia. Yo no me quiero ir solo, yo me quiero ir con mi familia. Porque ¿qué hace usted con irse, usted y con muchos amigos, y que tu familia no vaya? Que tu primo no vaya, que tu tío no vaya, que tu abuelo no vaya, que tu abuela no vaya. Yo no me quiero ir solo para el cielo. ¿O usted se quiere ir solo? Entonces los fariseos eran indolentes, pero criticaban a Jesús porque Jesús quería cambiar, óigame bien, a los pecadores de su miseria espiritual a una vida abundante de gozo y de paz con Dios. Porque eso es lo que hacen los religiosos. Los religiosos siempre están buscando la falta en la otra persona, porque ellos se creen que son más santos que cualquiera. Los religiosos siempre están diciendo, ¿y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué tú aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Pero ellos no tienen misericordia. Por eso el evangelio no es religión, el evangelio es relación. Por eso me gusta que en Hechos capítulo 5,
Verso 20 dice que cuando el ángel sacó a los discípulos de la cárcel, lo primero que le dijo el ángel, dijo: vayan a la sinagoga, vayan al templo y díganle al pueblo toda la palabra de esta vida. Óigame bien, de esta vida. El evangelio es una vida. El evangelio es la vida de Cristo dentro de ti. Cristo viviendo en ti, la vida que tú no puedes vivir. Por eso Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mundo entero está repleto de religiones que causan horror, pero solamente el evangelio, y parece una jactancia quizás, pero solamente el evangelio puede cambiar al hombre en el corazón. Por eso tú no tienes, aleluya, que tener un PhD en teología, y eso es bueno, no me malinterprete, pero tú tienes un testimonio de vida para tú poder predicarle a las almas. Hay un cambio que se ha operado en tu vida que nadie puede refutar. Nadie puede refutar de que las drogas te tenían atado y Cristo te libertó. Nadie puede refutarte, aleluya, de que tú eras un santero, un hechicero, aleluya, y Cristo te libertó. Nadie puede refutarte de que tú eras un Don Juan y ahora tú tienes una sola mujer. Por eso, aleluya, tú tienes un testimonio de vida. Por eso no hay excusa para tú no predicar el evangelio. Hay mucha gente que quiere ministerio, pero ya el ministerio te ha sido dado. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, tú como sacerdote tienes la capacidad y el ministerio, la encomienda, aleluya, de llevar a los hombres a Cristo, y Cristo lo lleva a Dios. ¿Está conmigo aquí todavía? Eran perezosos, no sea perezoso. Ahora mi pregunta hoy es: ¿de cuál lado tú estás? ¿Estás del lado de los que critican a la iglesia porque hace una actividad para alcanzar las almas o la ciudad? De los que dicen: no, eso es mucho dinero. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? El pastor está loco, está emocionado. Pero yo me pregunto a veces: ¿cuánto usted y yo no gastábamos antes de conocer a Dios? Sin ningún beneficio. Ahora mi pregunta es también: ¿cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma? El alma de una persona es invaluable. Por eso las personas no se evalúan en base a su estatus social, ni se evalúan en base a su IQ de inteligencia. Las personas no se evalúan o no tienen valor, o mejor dicho, el valor de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee, o del apellido que tú tengas, o de las riquezas que tú puedas tener, o del lugar donde tú vives, o donde naciste. El valor de una persona o de la humanidad se ve, aleluya, en el sacrificio, aleluya, que hizo Cristo en la cruz del Calvario, dando toda su vida y toda su sangre para rescatarnos del pecado y pagar una deuda que Él no debía, pero que tú y yo no podíamos pagar, y Él la pagó para que tú y yo pudiéramos quedar absueltos ante el tribunal del juez de toda la tierra. El pecado ha hecho clasificar a las personas en minorías, y nos han puesto minoría. Tú eres una minoría. No, yo no soy minoría. Jehová y yo, mayoría aplastante. Yo sé que yo no soy mejor que nadie, pero nadie es mejor que yo. Porque el valor de un alma se aquilata en base al sacrificio que Cristo hizo en la cruz.
Y como decía una frase muy antigua, yo sé que soy alguien porque Dios no hace porquerías. Cuando tú entiendes que Dios te ama, tú no tienes que estar buscando amores baratos. Cuando tú entiendes que Dios te ama, tú no tienes que demostrarle a nadie nada. Porque te voy a decir lo más poderoso, el sentimiento más poderoso, el sentimiento más grande que pueda sentir un ser humano sobre la faz de la tierra, es tu sentirte la criatura amada por un Dios, aleluya, majestuoso, todopoderoso, aleluya, e inigualable. Por eso te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿De los que critican? ¿Como los fariseos? No solamente se junta con los pecadores y las prostitutas, no, y de gente de mala reputación, no, sino que come con ellos. En el contexto nuevo testamentario, cuando una persona te invitaba a su casa a comer, lo que estaba diciendo era que compartía todo contigo, de que tú eras su amigo, de que te estaba abriendo no solamente su casa, sino su corazón. Porque no todo el mundo se invita a la casa. Y cuando un judío hacía eso, lo que estaba diciendo era: tú eres mi amigo, quiero compartir contigo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, yo sé que tú eres de los que te unes orando, participando y dando de las 3 T que Dios te ha dado: talento, tiempo y tesoro. Yo sé que tú eres de eso, porque si tú no fueras de eso, tú no estuvieras aquí en esta hora. Porque todo por un alma quiere decir participación, involucración, trabajar por el reino de Dios. Eso es lo que quiere decir todo por un alma. Y me gusta lo que dice Lucas, Hechos 5:42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo que quiere decir que la iglesia, la primera iglesia del segundo y tercer siglo, era una iglesia que no solamente estaba en los templos. Era una iglesia que entendía su misión, entendía su propósito, entendía que su propósito era, aleluya, glorificar a Dios, la gloria de Dios. Pero su misión era ir al mundo a ganarlo para Dios. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no se queda en las 4 paredes. La misión de la iglesia no es para que esté en las 4 paredes. Por eso yo digo, si tú tienes unción, si tú estás ungido, si tú tienes un llamado, ese llamado yo quiero que tú lo efectúes allá afuera. Esa unción que tú y yo practicamos en nuestras iglesias, esa unción va a ser efectiva cuando tú me digas: mi pastor, ¿sabe qué? Oré por un borracho y se convirtió. ¿Sabes qué, pastor? Oré por un endemoniado en mi trabajo y Dios lo libertó y se convirtió. Para eso es la unción. Ese es el trabajo de la iglesia. Cuando la unción se queda en 4 paredes, eso se llama, ¿sabes cómo se llama eso? Coinonitis aguda. Coinonitis, ay, qué bueno estar en la iglesia, qué bueno estar con los hermanos, ay, qué unción, qué presencia. No, yo quiero que esa presencia traspase las paredes. Yo quiero que esa presencia llegue a tu lugar de trabajo, que llegue a la universidad, que llegue, aleluya, al vecino, que llegue, aleluya, a la bodega, que llegue a los estamentos de esta nación, para que esta nación sea impactada por el poder transformador del evangelio. Aquí cualquiera predica, porque con la unción que hay aquí, allá afuera, que yo quiero que tú me lo demuestres. Allá afuera, como los discípulos que empezaron a predicar a Cristo, a pesar de que había una sentencia de muerte sobre ellos, ellos empezaron a predicar que había un Rey Jesús.
y que los pueblos y que el pueblo lo había llevado a la cruz. Y Pedro le dijo a ellos: ustedes lo mataron y lo crucificaron. Se necesitaba tener agallas para decirle a un Sanedrín y a un grupo de centuriones romanos que ellos mataron a Jesús. Se necesitaba tener un poder sobrenatural para eso. Y ese es el poder que tiene la iglesia para predicar el evangelio. El Espíritu Santo no vino a tu vida solamente para Rambo saca la bazuca y mata, o saca la cartera y paga. No, el Espíritu Santo vino a tu vida y a mi vida para tener poder, para servirle a Dios, para tener de nuevo en la predicación del evangelio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no sé por qué la gente quiere unción, pero la unción, ¿sabe para qué es la unción? La unción es para romper los yugos. La unción es para predicar, aleluya, la buena nueva del evangelio a la gente que está perdida. La unción es para que el yugo de esclavitud se rompa. La unción es, aleluya, para consolar, para orar por el desvalido, por el afligido, aleluya, y por el menesteroso. La unción no es para hacer despliegue de ella. Es para eso que Dios nos da la unción. Me gusta lo que dice Lucas 8, versículo 1 al 3. Dice: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena nueva. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que el ministerio, la espina dorsal del ministerio de Cristo era la predicación del evangelio. Y te voy a decir algo: cuando se predica el evangelio, se desatan las demás cosas. Se desatan las transformaciones, se desatan las liberaciones, se desatan, aleluya, las sanidades. Pero estaba centrado en predicar el evangelio. Mateo capítulo 4 habla de que en una ocasión le dijeron al Señor: Señor, quédate, queremos que tú te quedes. Dice: no, es necesario que vaya a otras ciudades a predicar el evangelio, porque para esto yo he venido. La iglesia está en el mundo para predicar las buenas nuevas de salvación, no solamente con palabras, sino con hechos. Por eso aquí en Centro Global de Avivamiento tenemos un banco de comida, tenemos, aleluya, actividades sociales para alcanzar al perdido, para alcanzar la comunidad, porque esta unción, esta presencia de Dios, esta buena nueva no puede quedarse en las cuatro paredes. Dice que en ese recorrido, dice él, que llevó a sus 12 discípulos. Me gusta algo, y era que Jesús nunca andaba solo. Dos son mejores que uno. No ande solo, pero si anda con alguien, ande bien acompañado. ¿Está aquí conmigo todavía? Y dice el versículo 2 de Lucas 8, dice: junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Y cita: entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios; Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes; Susana y muchas otras que contribuían con sus recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Palabra de Dios, te adoramos, Señor. O sea que se predica también cuando tú sostienes la obra. Cuando tú no puedes ir con los pasos, tú vas con los pesos. Pero hay gente que dice: no, vamos a orar, pastora Marisa, vamos a orar mejor, vamos a orar. No, vamos a orar, pero también vamos a cooperar. Se lo voy a dejar hasta ahí, porque ustedes son bien inteligentes. Ahora la pregunta del millón sería: ¿por qué se perdió la moneda? ¿Por qué se perdió la moneda? La oveja se perdió. La primera parábola que habla Jesús es de la oveja perdida. Pero la oveja se perdió por su insensatez. Hay gente que le llegan problemas en la iglesia por insensatez.
Hay gente que le llega a prueba porque son insensatos. No se llevan del consejo. No oyen, ni ven, ni entienden, ni obedecen. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Lo que quiere decir que la oveja se perdió, la parábola de la oveja perdida se perdió por insensata. Pero usted y yo estamos llamados a ser sabios. Pero la moneda se perdió debido al descuido de otro. Ahora, que nuestro descuido en casa no resulte en que se pierda un alma. Que tu descuido en predicar el evangelio a las personas no resulte en que esa alma sea la única oportunidad que tenga de escuchar el evangelio de salvación, y que por tu negligencia y mi negligencia no escuche la palabra de verdad y se pierda. Yo no sé si usted siente fuego de predicarle a la gente, pero yo siento un fuego de predicarle a la gente. Sí, porque hay gente que siente fuego. ¿Siento el fuego? No, yo siento un fuego ahí adentro. Yo no sé si usted lo siente, pero usted no se imagina el fuego que yo siento de predicarle a la gente y decirle a la gente lo que Dios hizo por ellos. Porque la Biblia dice: de gracia recibiste, da de gracia. No se concibe que un creyente que se llame Iglesia de Cristo, que haya sido salvado, no hable a otro de esa salvación tan grande que ha recibido. Eso no se concibe. El gadareno, cuando fue liberado, quería irse con Jesús, y Jesús le dijo: no, mi hijo, quédate, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y cuéntale a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, hermano, hermana. Cuéntale. Muchos se van a burlar, muchos se van a mofar, pero eso no es problema tuyo, ese es problema de ellos. Porque cuando se predica el evangelio de salvación, hay dos reacciones que usted no puede impedirla. O la gente acepta el mensaje o lo rechaza. Y cuando la gente acepta el mensaje, usted dirá quizás: ay, pero fue efectivo. Eso que no, también cuando se predica el evangelio tiene que haber una reacción contraria. Tiene que haberla, porque es una guerra espiritual. Es un choque de poderes. Por eso la Biblia dice que derribando argumentos, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿a través de qué? A través de la palabra. Los argumentos son pensamientos, paradigmas mentales que tienen las personas, que el pecado, que Satanás ha sembrado en su mente, y eso, en esos castillos mentales, en esos pensamientos, ahí ellos sucumben, ahí ellos mueren. Y cuando usted y yo predicamos el evangelio, aleluya, con el martillo del evangelio derribamos esos argumentos, esos pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, y se establece la verdad de Dios en esa vida. Mi pregunta es: ¿usted cree que el diablo va a estar contento? Pero si usted ve la oposición en las ciudades, por eso usted ve la oposición a la predicación del evangelio en las escuelas, no solamente en Estados Unidos, sino también en toda Latinoamérica. Se puede hablar de brujería, santería, macumba, Guay, Valenchón, Marielo, todos esos demonios se puede hablar. Pero cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo, cuando tú mencionas el nombre de Dios, ya eso es religión. ¿Y lo otro qué es? ¿Y lo otro qué es? Se puede hablar de cientificismo, se puede hablar de muchísimas cosas, pero no, eso es supuestamente cultura y ciencia. No, eso también es religión. Porque religión tiene que ver con creencias, con dogmas. Y aunque usted no lo crea, el ateo también cree. El materialista también cree. El asunto que él cree, conforme a la escritura, de una manera errada, según lo que dice la Biblia. Porque dice el necio que no hay Dios. ¿Está conmigo aquí todavía?
Entonces, que nuestro descuido en casa no resulte en que se pierda un alma al no hacer la visita correspondiente, la llamada ocasional, la ayuda y consejo de la palabra de Dios al perdido. No descuidemos nuestra responsabilidad de buscar las almas que no conocen a Dios. Debemos hacer todo por un alma como lo hizo Cristo. Ahora, ¿qué nos enseña la parábola? Ya estoy aterrizando ya. Cuando se casaba una joven judía, empezaba a usar un cintillo de 10 monedas para indicar que ya era esposa. Era la versión judía de nuestro anillo de boda moderno. Y entonces se consideraría una calamidad si ella perdía una de esas monedas. Recuerde que las casas en Palestina eran oscuras. Y si eran oscuras era porque no tenían mucha ventilación o porque no tenían ventanas. Así que ella tenía que encender una lámpara y buscar hasta hallar la moneda perdida. Y ya usted se imagina el gozo, como dice la escritura que leímos, cuando la encontró. Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola? En primer lugar, enseña que tenemos que ser diligentes en la búsqueda del perdido. Se lo voy a repetir. Lo primero que nos enseña es que usted y yo tenemos que ser diligentes en la búsqueda del perdido. Yo no entiendo a veces, eso me choca a mí. Yo no entiendo cómo es que nosotros somos tan lentos para predicar el evangelio, la verdad de Dios. Nosotros tenemos la verdad y vivimos como si fuera una mentira. Y los que tienen la mentira viven como si tuvieran la verdad. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Yo no entiendo cómo personas de cierta secta te hacen un callo visitándote para enseñarte su falsa doctrina. Y sin embargo nosotros tenemos tanto protocolo y tanta cosa. Y los hijos de las tinieblas van y tocan, van por la mañana, van en la tarde, van en la noche. Yo he venido en esta noche a moverte la alfombra. No se concibe una iglesia silente. No se concibe. Donde quiera que está la iglesia, dice la escritura, hay trastorno. Se trastorna, hay transformación, hay cambio. No se concibe un cristiano que sea del servicio secreto. No. Pedro quiso esconderse y le dijeron, tú eres de ellos. No, yo no sé, yo no conozco eso. Sí, tú hablas como ellos. No, yo no conozco. Sí, tú eres de ellos, porque tu forma de hablar, o sea, por más que tú te escondas, por más que tú quieras esconderte, Dios te va a descubrir. Entonces, es mejor, como dice Pablo, predicar el evangelio de buena gana. Ahora, nos enseña que tenemos que ser diligentes en la búsqueda del perdido. Encendió una lámpara, buscó una escoba y barrió con cuidado. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte nuestra en la búsqueda del pecador. El asunto es que nosotros queremos que Dios traiga a la gente. No fue así que dijo el Señor. Él no dijo que iban a venir, no, Él dijo, vayan. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, id. El diablo dijo, quédense. ¿Tú sabes por qué? El enemigo no le conviene que tú y yo vayamos, porque él sabe que la iglesia es un ejército poderoso. Él sabe que la iglesia está equipada no con armas carnales, sino espirituales, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El diablo sabe que cuando la iglesia va, la gente es liberada por el poder de la palabra. El enemigo sabe que cuando la iglesia marcha, aleluya, como un ejército, es un ejército incombatible. Es un ejército, aleluya, que no pierde una batalla. El enemigo sabe que cuando la iglesia sale a la calle, aleluya, los demonios tienen que huir. El enemigo sabe que cuando la iglesia sale a la calle a predicar el evangelio a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, tiene que haber un cambio en la sociedad. Por eso yo digo que necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento, porque lo que estamos experimentando en muchas de nuestras iglesias, para mí eso no es avivamiento. ¿Cómo, pastor? Sí.
¿Sabe lo que es un avivamiento? Un avivamiento es la visitación soberana de Dios a una nación donde Él, a través de la predicación del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo, empieza a hacer cambios en los estamentos sociales de esa nación a través de la iglesia. Eso es un avivamiento. Se cuenta que en Inglaterra no hubo un derramamiento de sangre por la predicación de John Wesley, porque era un hombre con un mensaje profético que denunciaba el pecado. La iglesia tiene que volver a su rol profético de denunciar el pecado a las naciones y a los gobernantes idólatras de la tierra. La iglesia tiene que dejar de estar comulgando con, aleluya, con los pecadores del mundo y con los gobiernos del mundo, aceptando dádivas, aleluya, para dar un mensaje liviano. Me gusta Juan el Bautista, le decía a Herodes: Herodes, no te conviene, aleluya, tener la mujer de tu hermano Felipe, estás en adulterio, Herodes. Pero muchas veces no hacemos eso porque sabemos que hay una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza. No importa que te corten la cabeza, aleluya, si tú dijiste lo que Dios quiso que tú dijeras. Hay una parte de nosotros de ir a buscar al perdido, de hacer actividades, de predicarle a la gente, de andar con un tratado para introducir la palabra de Dios. La nuestra es ir a buscar al perdido. ¿Cuál es la de Dios? Transformarlo. Porque Dios te ama tanto, amigo, que Él te acepta tal como tú eres. Pero como te ama tanto, no te va a dejar como tú vienes. Dios te ama tanto que te recibe tal y como tú eres. No importa que tú seas borracho, no importa que tú seas esto, aquello, lo otro, no importa. Él te recibe como tú eres, pero te ama tanto que no te va a dejar como tú vienes. Por eso Él dice, Mateo 11, 28 dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo me comprometo a hacerlo descansar. Porque te voy a decir algo, la gracia te da paz, la gracia te da quietud, la gracia te da gozo. Yo no concibo un evangélico que no tenga gozo. Yo no concibo un evangélico que no siente un gozo, aleluya, el gozo de su salvación. Que tenemos pruebas, dificultades, claro, en el mundo tendría aflicciones, pero confía que yo he vencido. La confianza en Dios es lo que me da esperanza. La confianza en el Señor y su promesa es lo que me hace a mí estar en pie a pesar de las vicisitudes. El confiar en Dios es lo que me hace a mí más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Usted está aquí conmigo todavía? Oiga lo que dice. Le voy a leer el versículo de nuevo. O también, ¿qué mujer si tiene 10 monedas se le pierde una de ellas? No enciende una lámpara y barre la casa y la busca afanosamente. Usted y yo tenemos que buscar las almas afanosamente. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Pues yo les digo que igualmente se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Ahora, es interesante notar que la moneda, déjame ver si tengo una. No tengo. La moneda tenía la cara de la imagen del gobernante. ¿Se acuerda? Gracias. Esta moneda tiene la imagen. Tiene una imagen. Tiene la imagen. Washington. ¿Verdad? Bueno, qué coincidencia. Washington, el creador de esta nación. La moneda debe haber tenido la imagen del gobernante. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 20 cuando le dijeron: maestro, debemos dar tributo es lícito dar tributo a César? Jesús le dijo: pásame la moneda. ¿De quién es la inscripción? De César. Dale a César lo de César y a Dios lo que de Dios. Entonces, si tenía la imagen,
quiero decirte que el incrédulo lleva la imagen de Dios aun cuando esa imagen ha sido estropeada por el pecado. El incrédulo, la moneda perdida, tipifica al incrédulo, al perdido, que tiene la imagen de Dios, pero que ha sido estropeada y distorsionada por el pecado. Y cuando el pecador es hallado, Dios empieza a restaurar esa imagen divina mediante el poder del Espíritu Santo. Y un día el creyente será como Cristo. Y en esa obra, tú y yo somos colaboradores de Dios. O sea, predicar el evangelio no es cualquier cosa. Predicar el evangelio tiene que ver con la gloria de Dios. Predicar el evangelio tiene que ver con el propósito de Dios. Predicar el evangelio, aleluya, es determinante. Porque es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de aquí y la eternidad. Por eso en la predicación del evangelio hay que ser serio. Ahora, la reacción de la mujer al encontrar la moneda. O sea, el asunto no era que la moneda en sí. Oiga, la moneda en sí. O sea, recuerde que un denario era el pago que se le daba a un soldado por el día de trabajo de un soldado o de un obrero. Pero en realidad, cuando ella encuentra la moneda, su acción, su gozo, su emoción parece desmedida, parece descontrolada, considerando el valor comercial que tenía. ¿Verdad que sí? Ahora, pero cuando usted y yo entendemos que esta moneda podía ser del tocado o la bolsa que formaba parte de su dote matrimonial, que generalmente las mujeres judías usaban en su frente, entonces resalta que la preocupación por la pérdida no es exclusivamente económica, sino el significado sentimental de la misma. Es decir, el amor por el objeto perdido fue lo que la impulsó a ella, fue el motor que la impulsó a ella para buscar desmedidamente y afanosamente la moneda. Aplicación. El amor de Dios fue lo que, por el pecador, fue lo que lo llevó a él a enviar a su único hijo a morir por toda la humanidad. Lo que quiere decir que el objeto del amor de Dios es el ser humano. Dios es un Dios que abriga sentimientos hacia las personas. Y eso usted tiene que entenderlo. El amor de Dios fue lo que llevó a Jesucristo, como dice Marcos 10:45, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por mucho. El amor de Dios fue el motor que impulsó que Cristo viniera a morir por la humanidad. Juan 3:16, la Biblia en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree, que cree en el Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para que el mundo fuera condenado por él, sino para que fuera salvo por él. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Pero me gusta lo que dice Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están ¿qué? Perdidos. Perdidos. C.S. Lewis dijo, el gozo es asunto serio en el cielo y es un gozo del que tú y yo podemos participar. ¿Sabe cómo tú y yo podemos participar de ese gozo del cielo? Cuando vemos almas salvadas, cuando vemos familias transformadas por el poder del evangelio, cuando vemos hombres y mujeres postrados a los pies del Nazareno, aceptándole y recibiéndole como su Señor y Salvador. Por eso dice la Biblia que el que gana almas es sabio. En conclusión, usted y yo debemos ser diligentes en nuestra responsabilidad de predicar el evangelio, de predicar la gran comisión. Debemos ser perseverantes en la predicación del evangelio al perdido, y Dios hará la obra por medio de la palabra predicada. Nuestra meta o propósito es siempre que todo lo que hagamos sea con una meta evangelística. Dios quiere que tú y yo nos levantemos a predicar.
para que como aquella mujer diligentemente y afanosamente buscó esa moneda perdida, tú y yo nos levantemos a diario. A diario. Yo siempre digo, yo soy un pescador de hombres. Y donde quiera yo estoy mirando siempre dónde voy a tirar la red. ¿Dónde voy a tirar la red? En el mall, en el supermercado, en la bodega. ¿A quién? ¿A dónde? Porque para eso hemos sido llamados. Dios le bendiga, Dios le guarde.